愚か者に最後の慈悲を。Muy buenas mi gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les vengo con un videito algo especial, principalmente porque es una guía para jugadores nuevos sobre los equipamientos y cómo equipar tus personajes, así como ir avanzando poco a poco, sin llevar tanta prisa de preferencia. En este caso estamos en la cuenta de una persona que me la prestó, se llama Pedro. Muchas gracias compañero, te lo agradezco. Se le agradece demasiado por prestarme la cuenta, por confiármela. Y sobre todo para mostrar un poco en una cuenta más nueva sobre cómo debes de ir equipando tus personajes. Ahora, el motivo más de esta guía es para que la gente nueva vaya aprendiendo sobre cómo ir equipando sus personajes y no quererse traer los VR tan fácilmente. Para eso les voy a explicar un poco cómo debes de equipar un personaje de cada tipo. Empecemos por qué es un support, qué es un DPS y qué es un tanque. Vamos a tener que dividir esas tres cosas para saber más o menos cómo debes de equipar un personaje, para saber leer pasivas, para saber leer las cartas y de ahí deducir sobre cómo puedes equiparlo. En este caso, vayamos al ejemplo de Ellie. Esta Ellie es la que tiene el LR. Entonces, tú lees su kit, lees sus cartas. Sus cartas dicen que por daño que va infligiendo es la cantidad de PS que va a curar. Bueno, ya tenemos una healer y luego también tenemos que tiene un clean. Un clean te va a estar quitando desventajas y todo ese tipo de cosas. Luego vamos a la pasiva, disculpen. Vamos a la ulti y en la ulti también me dice que que sigue siendo un healer. Después tú dices, bueno, es un healer, todavía vamos bien. Vamos a leer la pasiva para ver qué dice la pasiva. La pasiva aquí también nos dice que es un healer porque aumenta un 10% la tasa de recuperación de los aliados cada vez que el héroe cura a los aliados o se cura él mismo, limitado a 10 veces. O sea, va a aumentar un 10% hasta un máximo de 100% la tasa de recuperación. Entonces, ya todo el kit lo que nos está diciendo es que es un healer. Un healer en un equipo, ¿qué es un healer? Es un apoyo, es un support al final de cuentas. Entonces, al ser un support, dicho support debe de ir equipado con las siguientes cosas como lo son vida y defensa. Ahora, ¿por qué está acomodado de este tipo de manera? Porque estos colgantes o los pendientes se deben de ir cambiando porque depende, cada contenido te va a pedir una estadística en especial aquí. Un ejemplo, a veces te puede pedir un personaje probabilidad de crítico, te puede pedir ataque, pero ataque se va a dividir de otro tipo de manera. Entonces, ya tenemos que un healer se debe de acomodar de una manera que te pueda dar aguante y pueda rendir en el campo de batalla. En este caso está Ellie. Ahora mismo no, pero cuando obtiene su LR, ella es mucho más necesario llevarla así o llevarla con un equipamiento como lo es triple defensa. De mi preferencia, yo les informo que es mejor llevarla con vida y defensa. Vida y defensa para que tenga mucha vida y la defensa para que tenga más aguante. En este caso, es un personaje que tú le colocas la gracia de Arbus, se va a curar demasiado. Entonces ya me está diciendo que yo puedo llevar la vida defensa porque yo sé que me va a tanquear mucho debido a que tiene una pasiva la cual me está diciendo que se va a dar tasa de recuperación a ella y los aliados cada vez que el personaje vaya curándolos. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien. Entonces, ¿qué tienen de especial ciertos equipamientos? Un ejemplo aquí. Fitoria es un DPS. Un DPS nos vamos a leer su kit, a leer sus cartas y a leer todo lo que tiene. Veamos su primera carta. Su primera carta es de un debuffer. Reduce 40% la defensa crítica. La defensa crítica reducida lo que hace es aumentar el poder de tu daño crítico. El daño crítico es el multiplicador que tiene el daño normal. Tú haces daño normal y cuando haces el daño crítico es el porciento multiplicado de lo que va a aumentar ese daño que tú haces cada que usas un crítico. Entonces, entre más defensa crítica tú reduces, más probabilidades tienes de que el daño crítico que tú le hagas a ese personaje va a ser mucho mayor del que debería. Entonces, aquí estamos viendo que sus cartas son de un debuffer. Un debuffer muchas veces es un support, pero este personaje tiene eso de especial, que su segunda skill, bueno, esta es la última, su segunda skill
Dice que es vendaval. Vendaval ignora un 50% de las estadísticas defensivas. Las ignora. Esto ya es totalmente de un DPS. Y aumenta el daño crítico por 2. Por eso es que su primera skill es reducir la defensa crítica. ¿Por qué? Porque así tú aprovechas el daño que va a hacer en su siguiente carta. Entonces, luego nos vamos a leer la pasiva y tú la puedes leer. Y de buenas a primeras tú ya estás viendo que sigue siendo un DPS. Un DPS, ¿por qué? Porque el primer turno se encarga de darle probabilidad de crítico. Y si no mal recuerdo, daño crítico a todos tus aliados que sean de raza desconocida. Y si produces un golpe crítico 3 veces, a ella se le va a dar la autoridad de la reina. La autoridad de la reina lo que hace es aumentar la perforación, la probabilidad de crítico y creo que daño crítico también. Aparte de eso, por cada aliado de raza desconocida se aumenta un 5% las estadísticas en general. Ya me la sé más o menos de memoria, por eso no estoy leyendo la pasiva. Luego, vamos a la ulti. La ulti, cuando tú la activas, les da garras afiladas un efecto de garras afiladas, que ahorita vamos a leer lo que hace eso con la reliquia. Y les pone la protección de la reina. La protección de la reina lo que hace es aumentar un 5% las estadísticas ofensivas y las estadísticas defensivas. Aquí ya vemos que también tiene una parte de support, pero su kit me está diciendo que es un DPS. Entonces, esto es un poco la maña que tiene 7DS, que tú lees una pasiva que te dice, es que esto me está diciendo que es un support, es que esto me está diciendo que es un debuffer, es que esto me está diciendo que es un healer. Y tienes que bien aprenderle muchas cosas porque quien va a terminar delatando al personaje es esta de aquí, la pasiva y las cartas. Son lo que va a terminar de delatar. Lo va a delatar y tú de ahí vas a saber qué es. Luego vamos a la reliquia y la reliquia dice, aumenta un 15% el daño infligido. Esto es de un DPS puro. Al héroe con los ataques de objetivo único por cada efecto de garras afiladas. O sea, por cada efecto de garras afiladas aumenta un 15% el daño infligido, o sea, lo aumenta 45%, a un máximo de 45% a los ataques de unitarget, único objetivo. Entonces, aquí ya sabemos que ella es un DPS. Ahora vamos acá a su apartado de equipamientos. Debemos de aprender muy bien las 3 estadísticas básicas principales en un equipamiento, que son estadística básica de ataque, estadística básica que aquí tiene que ir defensa de preferencia. Que aquí este se tiene que mejorar primeramente, se tiene que mejorar al máximo. Pero aquí viene lo que yo les digo. Aquí vamos a ir a una aldea a enseñarles muy bien. Quiero enseñarles bien que no hace falta que tengan sus personajes con equipamientos de grado SSR. Con tener los personajes equipados con equipamientos R, el personaje te puede rendir muy bien para PvE. Para PvP sí tienes que mejorar un equipo en específico, pero todavía no llegamos a ese trecho. Primero vamos por lo principal, que es cómo equipar tus personajes y aprender a leer un personaje para poder saber cómo debes de equiparlo. Y esto es lo que quiero enseñarles primeramente. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ustedes ya van a saber tomar sus decisiones y decir, oye, pues es que este personaje funciona así, ¿qué tal si lo equipo así? Y van a ir aprendiendo, no crean que de un día a otro ya van a saber cómo va a ir todo. No, porque hasta yo me equivoqué, yo cometí demasiados errores. Es muy normal. Aquí hay equipamientos de diferentes grados que tú debes de comprar. Los que yo recomiendo, si puedes, no digo que lo hagan siempre, o si te los dan, no los gasten. Estos equipamientos son muy buenos. Les voy a enseñar un poco, miren. Ay, disculpa compañero que te compre esto, pero quiero mostrar un poco sobre estas cosas. Entonces, ya vimos cómo va equipado un DPS y cómo funcionan los efectos de los equipamientos. Los efectos de los equipamientos son estos que están viendo aquí. Cuando tú equipas dos de estos, dos equipos de daño crítico, el daño crítico se te da un beneficio de un 20%. Si tú no tienes equipados 2 equipamientos de daño crítico, no te va a dar este beneficio de aquí. Ahora, el beneficio del ataque te lo da cuando tú tienes equipados 4 piezas de equipamiento que son de ataque. Ahora, explicando un poco ya cómo es esto y por qué lleva daño crítico. El daño crítico te ayuda en tu DPS. Si tu DPS es importante y es más o menos dependiente del crítico, como lo puede ser Fitoria, debido a que todo el rato va a meter críticos. Es la máquina de meter críticos ahora mismo este personaje. Es la reina de los críticos ahora mismo.
Ella, como va a meter mucho crítico, tú lo que quieres hacer es multiplicarle esta preciosura de aquí, el daño crítico. O sea, daño crítico tendría 245. Pero como aquí nuestro compañero sabe más o menos cómo se debe de equipar Fitoria, lo que hizo fue aumentarle el daño crítico acomodando 2 piezas del equipo de daño crítico y le da un 20% y ahora tiene 265. Y aunque no lo crean, 20% de daño crítico hace una diferencia radical. No digo que todos los personajes vayan con ataque crítico y ahorita les voy a enseñar por qué. Entonces, prosiguiendo con lo que les decía de los equipamientos R. Un equipamiento R, tú puedes hacer esto. Tú puedes venir, puedes ponerlo aquí, en este caso aquí. Y tú dices, bueno, ya tengo el equipamiento R. Ahora, ¿qué puedo hacerle? Puedes venir aquí. Al no costar tanto, tú puedes hacer esto. Puedes hacer esto. Y aquí mero. Ahora, lo especial de los equipamientos R, con los cuales tú te puedes equivocar todo lo que gustes, es que te cuestan 6000 de oro cada cambio de estadística. Recuerden lo que hablamos. Los cambios de estadística son los estadísticas básicas, que son ataque de preferencia de 2,5 en adelante en los equipamientos R. Como les digo, no te cuesta nada, te cuesta oro. El oro es fácil de farmear. Y tampoco lo malgasten, por favor. Solamente gástenlo cuando sea debido. Si no es debido, no hay necesidad de que lo gasten. Miren cómo tienes la estadística. Ustedes van a decir, sí, pero pues es que yo quiero tener mis equipamientos UR. No hay prisa cuando vas comenzando. Como aquí mi compañero, miren. Es un gasto tremendo hacer los grabados UR. Y aquí mi compañero tiene 1.600.000 de CC Box. Entonces, aquí tú puedes equiparlo. Ya tienes 14% aquí de ataque. Tú dices, sí, pero pues es que el otro me da más. Sí, pero porque este ya es un grabado. Ya son equipamientos más especiales que el grado R. Pero cuando tú no tienes suficiente oro y materiales, lo mejor es que acomodes tus personajes con los equipamientos que ya les dije, como lo son estos R de ataque. Es mi recomendación, sinceramente es mi recomendación, es lo mejor que pueden hacer. Entonces, siguiendo con lo de las estadísticas básicas de cada equipamiento es, aquí te pide ataque, aquí siempre te va a pedir defensa, los 2 de arriba ataque, 2 de en medio defensa, los 2 de abajo vida, de preferencia vida siempre. A menos que te pida una estadística especial, que ahí todavía no llegamos, y no se me adelanten por favor, sinceramente no se me adelanten, vayamos poco a poco. Entonces, ya vimos lo que es un DPS y ya vimos lo que es un support. Ahora, existen personajes que tienen una división demasiado diferente y demasiado extrema que pueden llegar a confundir demasiado pueden llegar a confundir. Y por aquí los vamos a buscar, vamos a ver si aquí mi compañero tiene. Este es un tanque. Diane Fest es un tanque por excelencia, un tanque que tiene skills que son de support, porque esta skill es de support, pero lo especial que tiene esta Diane es que conforme más daño le haces, este skill va haciendo mucho más daño y puede llegar a one-shotear con estas skills. Y también les digo que tiene parte support porque ella controla movimientos definitivos. ¿Qué es controlar movimientos definitivos? Es tener skills que quitan orbes o quitar orbes por pasiva. Entonces, ella los hace. Y tú dices, pues si me dices que hace mucho daño cuando ella recibe daño, ¿entonces la puedo equipar ataque? No. No y no. ¿Por qué? Porque ella, su segunda skill es una postura. A partir de aquí ya cambia radicalmente el personaje demasiado. ¿Por qué? Porque ya vimos la primera skill, que es support, pero que también pega muy bien. Pero su segunda skill ya es más de defensa. Se aumenta la vida y se burla. Burla es que dirige sus ataques especialmente a ella. Luego vamos a la pasiva. Y la pasiva dice, al recibir daño del enemigo, aumenta un 10% el daño que inflige el héroe hasta un máximo de 50%. Combina hasta 500.000 de daño recibido por habilidades y efectos de habilidades. Aumenta el daño según un 20% de la cantidad acumulada. Y reduce un 40% el daño que reciben los aliados mientras está activa la postura. ¿Esto qué me quiere decir? Que es un tanque y es support también. Entonces, ¿cómo debe de ir equipada? Bueno, ella debe ir equipada con vida defensa. Vida defensa, aquí está bien acomodado. Aquí es como yo les digo que debe de ir un personaje equipado. Que es las 4 piezas de vida aquí, arriba y abajo. Y las 2 de en medio
deben de ir con full defensa. Estas que les digo aquí. Ahora, aquí ya estamos viendo lo que es un tanque. Pero es que yo vuelvo e insisto que hay personajes demasiado... Ay, ¿cómo les podría decir? Es que es difícil de explicar. Hay personajes que tú los confundes como un tanque y como un support, pero terminan siendo una cosa totalmente diferente. Que en este caso, él no tiene al personaje, pero este personaje de aquí, Arthur, es un personaje que empieza como support, luego sigue como tanque, y en el segundo turno se convierte en un DPS, mientras que sigue con la parte de tanque y sigue con la parte de support. Por eso les digo yo que deben de saber leer cada personaje. En este caso tú dices, bueno, tiene cartas de un DPS, tiene una segunda skill de un DPS y un debuffer, que eso ya te está dando una idea que va a ser un personaje molesto, pero llegas a la ulti y la ulti te dice que aumenta las estadísticas en general. Cuando se activa la ulti y va a ir aumentando, dependiendo del nivel de ulti, es el aumento de estadísticas que te va a ir dando. Aquí ya tenemos una parte de un support. Esto ya es una ulti de un support. Sí, hace daño, pero también te soportea dándote estadísticas a los personajes, porque no es solo que te dé estadísticas, es que aumenta el daño que infliges y reduce el daño que recibes. O sea, todavía de eso, por si fuera poco. Ahora, vamos al apartado de la pasiva. Y en la pasiva estamos viendo. Entonces yo ya les dije 3 cosas que tiene este personaje. Es support, es tanque y es DPS. Entonces, ¿cómo debería de ir de equipado este personaje? Pues resulta que al ser un DPS tú puedes decir, es que va con ataque porque sus skills funcionan en base al ataque. Pues no. Viene aquí este personaje y te dice que no, que para el segundo turno él va a pegar en base a su vida. Entonces ahí ya cambia radicalmente todo el personaje. Porque tú dices, es un DPS, pero aquí en 7DS existen personajes demasiado especiales, como lo son Van del Purgatorio, Gelda, Arthur, Eli Luz, la primera Eli Luz que salió, que son personajes que sus skills funcionan en base a su vida. O sea, va a pegar en base a la vida máxima que él tenga. Si no mal recuerdo, la vida máxima o la vida en general que tiene. Entonces, este personaje, ya tenemos esas 3 partes que ya les comenté: DPS, support y tanque. Entonces, ¿cómo va equipado? Con vida. ¿Por qué? Porque ya les dije yo 2 apartados muy importantes antes del tercero, que ya lo pueden ir encasillando en el equipamiento que debe de llevar. En este caso, él se encasilla solo. Al ser un DPS, tú ya vas encasillándolo en que es mi repartidor de daño. Luego lees lo demás y luego la cambias y dices, no, es un support. Pero luego lees la pasiva y te dice, no, sí es un DPS, pero en base a la vida. Por lo cual tiene que ir equipado con vida. ¿Y cuál es su segundo equipamiento? Aparte de la vida, defensa. Porque la defensa es muy importante para este tipo de personajes, ya que ellos van a aguantar. En el segundo turno él se coloca una burla que solamente le puede hacer daño a él, y por eso es necesario que él te tanquee muy bien, porque ahora mismo yo creo que es la base de humanos, es la base del equipo humanos. Entonces, vamos con otros personajes. ¿Por qué no? Aquí, Solacid era un personaje antes que era molestísimo, porque él tiene una reliquia que según el contraataque, el daño del contraataque que te haga a ti, todavía de que lo ataques aumenta, creo que un 20-30% el ataque, y se cura según el daño que tú le haces. Entonces tú le das esta primera skill y tú dices, hendidura. Hendidura tiene un efecto especial que es menos 100% de la probabilidad de crítico. Y esa probabilidad de crítico reducida, hendidura lo que hace es transformar el daño crítico en más daño infligido. Entonces el daño crítico tú puedes decir, bueno, pues si va así, entonces él tiene que ir equipado ataque crítico, ¿verdad? Sí, porque pues va así normal. Yo veo que va a hacer daño. Yo creo que lo puedo equipar con daño crítico, ¿no? Pues no lo debes de equipar así, porque este personaje no es un DPS. Porque vuelvo y les digo, este personaje tiene esas cosas, 7S tiene esas cosas especiales que te pueden engañar demasiado. Como les digo yo, la skill esta es de un DPS, naturalmente. Luego vienes y lees la segunda skill, y la segunda skill lo que te dice es que ya es un tanque, ya se transforma en un tanque porque hace contraataques. Vienes y lees la ulti y resulta que su postura de un tanque, porque es una postura de un tanque que hace contraataques, la utiliza como daño, que es represión, que es por postura activa es daño infligido que se va a ir dando él. Entonces, aquí ya están leyendo ese tipo de cosas y tú ya puedes deducir que entonces es un tanque.
Pero es que no solo tiene lo de tanque, también tiene el soporteo, que es por cada ventaja que tiene activa en el campo de batalla. Los aliados del tag de los 4 arcángeles aumentan el daño crítico un 8% hasta un máximo de un 40%. Como les digo yo, aquí ya viene otra vez estas cosas que pasó con Arturo, que es junta 3 cosas especiales, que son DPS, support y un tanque. Y no solo eso, que su gracia es un debuffer, porque reduce un 3% la probabilidad de crítico y un 8% el daño crítico hasta un máximo de 5 veces. Como lo ven, es un tanque que es support y todavía puede hacerte daño a lo largo de la partida. Ahora mismo ya no sirve, pero en su momento era demasiado molesto este personaje, demasiado. Ahora ya les enseñé las 3 cosas básicas de cómo equipar a tu personaje y cómo ir acomodándolos. Ahora aquí ya ven que les dije yo que el daño crítico está mal hecho. Entonces, como ya sabemos que el daño crítico está mal hecho, pues ¿cómo va equipado? Va equipado vida y defensa. Vida defensa porque, vuelvo e insisto, es un tanque, no es un DPS, es un tanque. Un tanque que lo que te va a hacer es soportear también al equipo y a la vez convertirse en un debuffer, por lo cual tú ya puedes deducir que necesitas tenerlo en el campo de batalla sí o sí, lo máximo de tiempo posible. Luego vamos a otros personajes que son puramente support. Como, ¿quién podría ponerlos aquí de ejemplo? A ver, este de aquí. Este personaje es puramente support. Y a día de hoy tiene su LR, que sí, con su LR puede hacer mucho daño, pero ella es puramente support. Tiene daño de carga, ciertamente. Daño de carga es ignora la defensa. Pero el daño de carga últimamente ya no es tan relevante debido a que existe demasiada reducción de daño infligido, por lo cual carga no importa tanto. Luego vamos a su segunda skill, que es elimina desventajas, aumenta el daño infligido un 30% y el daño recibido un 20%. Y luego vamos a esta skill, que esta skill es de un DPS. Anteriormente este personaje pudo llegar a hacer grandes daños, pero a día de hoy ya no. A día de hoy ya es un support puramente. Vienes y lees su skill y tú dices, bueno, todavía puede ser un DPS. No, porque luego vienes y lees acá la pasiva, y entonces la pasiva es la que ya te encasqueta el personaje en la casilla que debe de ir, que es ser un support, que es aumenta un 8% las estadísticas básicas de un aliado diosa hasta un máximo de 40% por cada vez que se usa una habilidad, ya sea de contraataque o postura con contraataque o ventaja. Entonces, aquí tú ya encasquetaste el personaje en una casilla, que es la que ya les comenté. Entonces tú dices, bueno, pues es un support, que es lo principal que queremos de un support. Bueno, que aguante en el campo de batalla. Entonces, al saber que tiene que aguantar en el campo de batalla, yo debo de equiparlo con un equipamiento con el cual ella pueda tanquear lo suficiente para que me dé ese beneficio de estadísticas, ese beneficio de limpiarme desventajas, ese beneficio de todo ese tipo de cosas, ayudarme a hacer daño de vez en cuando. Y ella, les digo yo que ella tiene una ulti muy molesta, que cuando llegas al 6 de 6, la desgraciada, por si no fuera poco el daño bruto que hace, porque es demasiado daño el que hace, bloquea el efecto de las habilidades. Entonces esto es una tontería y todavía reduce el daño por movimiento definitivo que te pueden hacer a ti. Como verán, es una tontería de personaje porque está rota, pero a día de hoy ya no tanto. Y por eso les digo yo que debe de ir equipada de esta manera para que te aguante lo máximo posible en el campo de batalla y te dé el beneficio que puedas tener. Ahora, llegamos a otro que es puramente tanque y support. Y otra vez volvemos a lo mismo, le lees las skills. Y aquí dice algo especial, dice esta skill que dice que pega con la defensa, en base a la defensa. Entonces, al saber que pega en base con la defensa, ¿cómo debe de ir equipado? Exactamente, full defensa. Las estadísticas básicas de siempre, defensa, vida. Y aquí pueden aplicar otro tipo de estadísticas, como lo son perforación, probabilidad de crítico, que mi recomendación es que le coloquen perforación porque daño crítico hace, probabilidad de crítico, pues crítico no hace muy seguido. Entonces aquí ya sabes cómo se equipa el personaje, debido a que este personaje ataca con pura defensa. Entonces su principal atributo va a ser equiparlo con defensa. Ahora expliquemos el otro que yo les digo, que es el que pega con vida.
No sé yo si por aquí mi compañero tenga un personaje que pegue puramente con vida. A ver, déjenme buscarlo. Déjenme buscarlo. No, creo que no lo tiene. Creo que no tiene un personaje así. Pero el personaje que pega con vida solamente está Arturo. Está Van del Purgatorio. Está Gelda, como ya les dije. Y funciona como Naofumi. ¿Cómo funciona como Naofumi? Al pegar con vida tiene que ir equipado puramente con vida. Pero los fragmentos del equipo que van acá arriba pueden equiparlos con una estadística diferente, pero manteniendo la estadística básica de estos dos. Bueno, 4, que son del medio hacia abajo, que son defensa y vida. Son las dos estadísticas principales dependiendo el personaje y qué atributo use en específico. Ahora, espero que les haya sido de ayuda esto, de cómo equipar a tu personaje y cómo equipar o cómo saber leer cada personaje para poder decidir cómo va a ir. Entonces, no quiero alargar mucho esto, creo que se terminó alargando demasiado. Pero después les voy a traer un video de cómo iniciar en bestias demoníacas, equipos para los demonios, el farmeo del Fuerte Solgres, que se viene una actualización del Fuerte Solgres. Entonces voy a ir trayéndoles todo eso. Y si tienen algo en específico que quieran ver del 7DS, por favor pueden pedirlo en los comentarios y decirme, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero ver cómo funciona esto, yo quiero ver cómo funciona lo otro. Déjenmelo ahí en los comentarios qué es lo que quieren ver y yo les traigo video apenas pueda.